Buenas tardes, este sería el último de los videos cortitos de introducción, conceptos básicos para desarrollar el proyecto de una estructura, sería la parte G. Vamos a redondear el tema de elementos no esbeltos. Siempre hablando de proyecto estructural, para sonreír un poco, sabemos que es un desafío interesante, apasionante y que presenta siempre múltiples soluciones posibles, ¿no? Pero naturalmente no todas son correctas. Como hablamos en el primero de los videos de este tema, cuando nosotros decimos que evaluamos las acciones sobre la estructura, eso es lo que manifestamos como ingenieros, en realidad lo que estamos haciendo es aplicamos las acciones que se calculan, que no son las reales, sino que son las que establecen los reglamentos que definen las acciones, ya sea climáticas, de peso propio, sobrecargas, etcétera, o sismo, sobre no la estructura real, sino sobre un modelo matemático que suponemos la representa. Suponemos nosotros la representa adecuadamente. A veces es así y a veces no. A veces las acciones reflejadas por las normativas reflejan la situación sobre la estructura real y a veces no. Afortunadamente, en la enorme mayoría de los casos, el resultado es satisfactorio respecto a las acciones, los modelos no tanto. Acá observamos, por ejemplo, un modelo sencillo de una losa, de un puente losa de 3 vanos con 2 apoyos de pilas intermedias estribos. ¿Cómo podríamos, si esta es nuestra estructura real, que pasan vehículos, cómo podríamos obtener el modelo matemático y la respuesta, o sea, evaluar las solicitaciones, momentos flectores, momentos torsores, esfuerzos de corte, las deformaciones, las vibraciones? Bueno, en este caso la estructura es muy simple, podemos mediante un modelo sencillo, suponiendo que el puente losa está simplemente apoyado sobre las pilas, como una viga continua de 3 vanos, donde representamos el peso propio como una carga uniforme, las cargas de carpeta, etcétera también. Después habrá una sobrecarga a multitud compacta o la que corresponde a la normativa de puentes. Y después tendremos los vehículos tipo, que estarán representados por fuerzas concentradas que se irán desplazando a lo largo del tablero. De esa manera obtendremos los diagramas envolventes de momentos flectores y esfuerzos de corte y tendremos los elementos para diseñar las armaduras y verificar el corte. Evaluaremos las deformaciones y aceleraciones y veremos si esas son compatibles con el adecuado uso de esa estructura. Siempre estamos hablando de que estamos analizando la respuesta en el modelo. A veces el problema es que el modelo matemático no representa adecuadamente a la estructura real, ¿sí? Son muy pocas las veces que podemos realmente evaluar sobre la estructura real las cargas reales, que sería el tema de ensayo de carga que vamos a ver en un video futuro. Una cuestión importante que se está presentando cada vez con más frecuencia, problemas de patología en las estructuras actuales, son las vigas de poca esbeltez, llamadas vigas chatas como la de la foto, con luces importantes entre apoyos, las deformaciones que se originan a mediano y largo plazo, ¿sí? Por fluencia lenta, contracción de Frauer, bajo fluencia lenta bajo cargas permanentes, que el peso propio de hecho es una carga permanente. Entonces ahí hay que ver correctamente cómo mi programa las evalúa, ¿sí? Cómo las calcula y si considera realmente las deformaciones instantáneas o también las instantáneas más las diferidas. Bueno, este es un caso en donde naturalmente desconozco la obra en donde está ubicada, me pasaron la foto nada más, pero hay un diseño que naturalmente no es el adecuado. En rojo marqué esa viga que es de muy poca altura,
que supuestamente quiso estar empotrada en las columnas, naturalmente las fisuras que marqué superiores en la zona de empotramiento se han denotado que la armadura fue insuficiente, no solamente la altura de las vigas, o sea, la esbeltez. Esta viga es una viga simple, apoyada sobre las columnas. Naturalmente, cuando se produjeron las rótulas plásticas sobre los apoyos, se transformó en una viga simplemente apoyada, y con esa esbeltez y esas luces, aún con la carga solo parcial de peso propio, quedó en la situación que ustedes lo visualizan. Acá no hay una mala evaluación de deformaciones a largo plazo, hay un proyecto que está mal desarrollado. Como conceptos generales, nosotros aplicamos el siguiente mecanismo de razonamiento en forma casi automatizada. En general, al diseñar una estructura de hormigón armado, realizamos primero el análisis de los esfuerzos, momentos flectores, esfuerzos de corte, esfuerzos axiles, en forma continua sobre toda la estructura. ¿Sí? Supongamos un pórtico completo. Para diseñar o verificar los elementos, llamados vigas, losas o columnas, se lo realiza en forma discreta por secciones, las secciones que llamamos críticas. Ahora bien, esto que es lo que habitualmente utilizamos y funciona adecuadamente, tiene una observación. El riesgo de realizar el diseño o verificación por un procedimiento discreto de secciones y no continuo consiste en que puede considerarse en forma errónea el camino de las cargas y no cubrir adecuadamente algunas secciones críticas. ¿Cuándo se puede presentar esta situación? En las llamadas zonas D. O sea, nosotros en general tenemos una estructura que hoy por hoy podemos con los programas de cálculo modelarla en forma espacial y completa, inclusive con las fundaciones, como se ve acá. Acá sería una platea de fundación. La totalidad de los elementos estructurales significativos. A veces se modelan las escaleras, por ejemplo, y yo creo que es un exceso de perfeccionismo. O sea, me parece que no es necesario ni relevante hacerlo. Yo pondría las reacciones que la escalera genera sobre los elementos de apoyo, sí, naturalmente, es una carga, pero no en el modelo espacial incorporar elementos que no aportan, no suman. Con respecto a estas discontinuidades, por ejemplo, estamos analizando la estructura de edificios, como el que vimos anteriormente, pero de que tenemos la foto a la izquierda. Fíjense que llegando al piso anterior a la planta baja, el frente se desplaza hacia atrás y por ende esta columna marcada en rojo tiene esa forma, ¿sí?, que es de sección variable. Por lo tanto, la carga del nivel superior, P, está ubicada sobre una columna de altura H2 y pasa a la planta baja sobre una columna de altura H1 con un eje diferente. Esa zona, esa columna, ¿cómo la vamos a representar en el modelo? ¿Como un elemento barra? ¿Y cómo la vamos a diseñar? Porque no se va a comportar con las hipótesis habituales de vigas y columnas. Las secciones planas antes de aplicar las cargas giran manteniéndose planas, y por hipótesis de Bernoulli-Navier. Se va a manifestar de otra forma. Acá tenemos una viga robusta sobre la que apean una serie de columnas que no llegan a la planta baja. En esas zonas de contacto de la columna, de apeo de columna sobre viga, en las zonas más cercanas, del orden de 2 veces la altura de la viga, no se cumple la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas de vigas esbeltas y por ende hay que hacer un análisis particular mediante el método de bielas y tensores u otro método adecuado. Entonces, las zonas en una pieza en las que no se verifiquen las hipótesis de mantenimiento de las secciones planas se denominan zonas D, por disturber, de inglés perturbadas. Perdonen mi mala pronunciación. Las discontinuidades pueden tener dos orígenes diferentes. Discontinuidades en función de la carga derivada de cargas concentradas, o discontinuidades por geometría, por ejemplo nudos de pórtico, huecos en vigas,
Todas ellas las denominamos zonas D. Aplicamos, según el principio de Saint-Venant, aplicada una carga concentrada en un punto, como el que vemos, el flujo tensional se normaliza a una distancia de la aplicación de la carga concentrada aproximadamente igual a la altura del elemento sobre el cual aplicamos esa carga. ¿Sí? Como vemos en el dibujo de la derecha, bajo la carga aplicada se empiezan a abrir las isostáticas de compresión, ¿sí? Y solo son uniformes las tensiones a una cierta distancia de la carga aplicada H. ¿Sí? La zona afectada por el flujo de tensiones es del orden de la mayor altura del elemento H. Discontinuidades geométricas pueden ser, por ejemplo, variaciones en la altura de una viga o losa, huecos, nudos de pórticos o la unión del tronco de columna con una base o de un cabezal, por ejemplo, ¿sí? Que recibe la carga de las columnas y apoya sobre los pilotes. Solo en la zona, fíjese esta estructura, una estructura sencilla, ¿sí? Un puente apoyado sobre pilas intermedias y estribos. Solo en las zonas en blanco se cumple estrictamente la hipótesis de Bernoulli-Navier de mantenimiento de las secciones planas, llamada B, ¿sí? En toda la zona en gris no sería de cumplimiento esa hipótesis y por lo tanto las ecuaciones que vimos de diseño a flexión o a corte no serían de aplicación para todas esas zonas. Homero mira preocupado porque dice, entonces, ¿cómo evalúo esto? Hay un principio que es el camino de las cargas, mediante el cual podemos imaginar que una carga concentrada aplicada sobre una cara superior de una viga de gran altura, podemos reemplazarla por una serie n de carguitas concentradas F equivalentes, y luego idealizar los campos tensionales, isostáticas de compresión y tracción, mediante un conjunto de bielas y tensores que se conectan a través de los nodos que se consideran en general articulados. Dado que las bielas y los tensores tienen un cierto ancho, los nodos se convierten no en puntos, sino en zonas nodales con ciertas dimensiones. A la derecha vemos, del modelo de la izquierda, el flujo del camino de las cargas hasta los apoyos. Donde cambia la curvatura, debemos colocar inevitablemente un nudo cuando modelemos según el método de bielas y tensores. Entonces, entender o interpretar el camino de las cargas nos va a ayudar. Entonces tenemos el flujo de fuerzas y un modelo idealizado muy básico, elemental, de bielas y tensores, donde las bielas comprimidas son en línea punteada y en línea llena serían los tirantes o tensores, serían los elementos traccionados. Los tensores los vamos a representar por armadura de cálculo, naturalmente, y las bielas por el hormigón que tiene el elemento, que por sí mismo debería tomar las compresiones inherentes. Las zonas nodales, como el nodo 1 y el nodo 3, tienen que ser adecuadamente verificadas. Bueno, acá vemos, como dijimos, el camino de las cargas, el reemplazo de la carga uniforme por cargas concentradas equivalentes y el modelo de bielas y tensores básico, muy sencillo. Si acaso las cargas tuvieran otra conformación, por ejemplo un sistema de cargas trapezoidales, podríamos tomar las resultantes de los dos trapecios A y B y seguir el mismo procedimiento y tratar de esa forma identificar una posible solución al problema. Siempre mediante el método de bielas y tensores va a haber muchas posibles soluciones, no todas correctas. Eso lo vamos a ampliar cuando veamos el método específicamente. ¿Qué elementos componentes tienen estos modelos? Los puntales, que son elementos comprimidos que condensan un campo de compresiones del hormigón en la estructura real. El tensor, que es un elemento traccionado que condensa una o varias barras de acero en la estructura real. Y los nodos. El tratamiento entonces de estas zonas, donde no se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier, zonas denominadas B, las
las zonas denominadas B son donde se cumplen las hipótesis de vigas esbeltas, donde sí se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier. Las zonas donde no se verifica tal situación son las zonas denominadas D. ¿Sí? Por ejemplo, una viga con una longitud igual a 4 veces la altura, en las zonas extremas donde la viga apoya, aunque tenga una carga uniforme, hay una reacción de apoyo, es una carga concentrada, entonces la zona perturbada es, en función de la hipótesis de Saint-Venant, del orden de la altura de la viga. En los dos extremos, en rayado, con una longitud h, no se cumpliría la hipótesis de Bernoulli-Navier. Si la viga tuviera una longitud igual a 4h y tuviera una carga concentrada, el sistema de carga fuera una carga concentrada más allá de la carga uniforme de peso propio, entonces, extendiendo el concepto, en ninguna sección se cumpliría la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Sí? En los extremos por las reacciones de apoyo y en la zona central sobre una longitud 2h por efecto de la carga concentrada. Entonces, habría que estudiarla íntegramente bajo el concepto, por ejemplo, de bielas y tensores. Acá vemos un conjunto de tabique sobre un cabezal y pilotes y un modelo equivalente de bielas y tensores en los dos planos principales, en rojo la tracción, los tensores y en línea punteada las bielas, para estudiarla y verificar las tensiones sobre los elementos tipo biela idealizados, la armadura requerida en rojo, con los anclajes adecuados a partir del punto de unión de la biela con el tensor. La armadura tiene que tener una longitud de anclaje adecuada, tiene que prolongarse con el concepto de la extensión de longitud de anclaje que hemos visto. ¿Sí? Entonces, este método es muy potente, es muy interesante, se aplica en todas las situaciones en donde no se verifica el mantenimiento de secciones planas. Está planteado en el anexo A, del CIRSOC 201-2005. El código ASI 318 en sus versiones actuales, por ejemplo 2019, ya no lo tiene en anexo, sino lo tiene incorporado en el cuerpo principal. La base sobre la cual se estableció el CIRSOC nuestro es el código ASI 318-2005, que sí lo contemplaba como un anexo, al igual que el 2002. Bueno, este método naturalmente tiene su nivel de complejidad para que sea aplicado correctamente, o sea que hay que tener un cierto conocimiento y estudio del mismo, y lo vamos a tratar en una clase particular. Bueno, gracias por su atención, continuaremos entonces con otros temas.